¿Sabías que el mayor enemigo de tu crecimiento espiritual no está fuera de ti, sino dentro? El orgullo, esa sutil serpiente que destruye almas y separa de Dios. Hoy descubrirás el poder transformador de rechazarlo completamente. Queridos hermanos, en Cristo, permítanme comenzar con una verdad que puede resultar incómoda pero necesaria. Muchas almas sinceras luchan contra enemigos visibles, mientras el más peligroso permanece oculto en sus corazones. Charles Spurgeon, aquel gran predicador que Dios usó poderosamente en el siglo XIX, solía decir que el orgullo es como el cáncer del alma, crece silenciosamente hasta destruir todo lo que toca. Sus palabras resuenan con fuerza hoy, cuando vemos cómo este mal sutil infecta incluso a los más devotos. El orgullo no llega con fanfarrias ni anuncios. No toca a tu puerta presentándose. Al contrario, se desliza como niebla matutina, envolviendo tu corazón hasta que ya no puedes ver con claridad la realidad espiritual. Spurgeon observó que muchos creyentes caen porque subestiman este enemigo interior. El gran predicador londinense comparaba el orgullo con un ladrón experto que roba la bendición divina sin que la víctima se percate del robo. Decía que mientras el pecador orgulloso se pavonea en su supuesta grandeza, Dios retira silenciosamente su favor y su presencia. ¡Qué imagen tan poderosa y aleccionadora para nuestros tiempos actuales! Spurgeon solía contar la parábola del jardinero orgulloso que, envanecido por la belleza de su huerto, se olvidó de regar las plantas. Mientras presumía ante los visitantes de su habilidad, las flores se marchitaban lentamente. Solo cuando todo se secó por completo, comprendió que su orgullo había destruido lo que más amaba. Pero, hermanos, hay esperanza gloriosa en esta batalla, porque rechazar el orgullo no es simplemente evitar un mal, es abrir la puerta a bendiciones extraordinarias que Dios reserva para los humildes. Cada vez que elegimos la humildad sobre la altivez, algo poderoso sucede en el reino espiritual que trasciende nuestra comprensión humana. Piensen por un momento en las palabras de Santiago 4:6, donde las Escrituras declaran: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué contraste tan dramático! De un lado, la resistencia divina; del otro, la gracia abundante. Esta no es una simple preferencia de Dios. Es una ley espiritual inmutable que gobierna el universo moral. El orgullo nos ciega a nuestras propias faltas mientras magnifica las de otros. Nos hace creer que merecemos más de lo que tenemos, que sabemos más de lo que realmente sabemos. Spurgeon enseñaba que el hombre orgulloso es como alguien que intenta medir el océano con una cuchara, convencido de que su instrumento es suficiente para semejante tarea. La tragedia del orgullo es que nos roba la capacidad de aprender y crecer. Un corazón orgulloso rechaza la instrucción divina, desdeña el consejo sabio de hermanos maduros y se resiste a la corrección amorosa del Espíritu Santo. Es como un vaso volcado que no puede recibir el agua de vida que Dios desea derramar abundantemente sobre nosotros. Spurgeon solía narrar la historia de un rey que, ensoberbecido por sus victorias militares, rechazó el consejo de sus sabios consejeros y del profeta de Dios. Su reino, que había florecido bajo la guía divina, comenzó a desmoronarse desde los cimientos. Solo cuando cayó de rodillas, reconociendo su necedad y arrogancia, pudo restaurar lo perdido. El príncipe de los predicadores nos recordaba constantemente que el orgullo es el pecado que convierte a los ángeles en demonios, y la humildad es la virtud que eleva a los hombres hasta el trono de la gracia. ¡Qué verdad tan profunda y transformadora para nuestras vidas diarias! Spurgeon también enseñaba que el orgullo es como un muro invisible que construimos entre nosotros y Dios. Cada ladrillo de ese muro está hecho de autosuficiencia, vanidad y desprecio hacia los demás. Con cada acto de arrogancia, añadimos otro ladrillo hasta que ya no podemos escuchar la voz suave del Espíritu Santo que desea guiarnos por sendas de justicia. Imaginen por un momento a un hombre ciego que rechaza el bastón que le ofrecen, insistiendo que puede caminar perfectamente sin ayuda.
Tropieza, cae, se lastima, pero su orgullo le impide aceptar la asistencia que tanto necesita. Así somos nosotros cuando permitimos que el orgullo gobierne nuestros corazones. Cuando rechazamos conscientemente el orgullo, comenzamos a ver con los ojos de Dios. Las circunstancias difíciles se transforman en oportunidades de crecimiento espiritual. Las correcciones se convierten en regalos preciosos enviados del cielo. Los fracasos se revelan como escalones divinos hacia la sabiduría verdadera y la madurez cristiana. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que transformarán tu caminar espiritual. ¿Puedes identificar alguna área de tu vida donde el orgullo haya estado obstaculizando tu crecimiento espiritual? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que transformarán tu caminar espiritual. ¿Puedes identificar alguna área de tu vida donde el orgullo haya estado obstaculizando tu crecimiento espiritual? Comparte tu reflexión en los comentarios. El momento en que decidimos rechazar el orgullo marca el inicio de una transformación extraordinaria en nuestras vidas espirituales. Como rayos de sol que atraviesan las nubes después de una tormenta, la gracia de Dios comienza a manifestarse de maneras que jamás imaginamos posibles. Uno de los primeros beneficios que experimentamos es la restauración de nuestra comunión íntima con el Padre Celestial. El orgullo había levantado barreras invisibles, creando distancia en nuestra relación con Dios, pero cuando nos humillamos genuinamente ante su presencia, esas barreras se desvanecen como niebla matutina bajo los primeros rayos del amanecer. La oración se transforma completamente. Ya no es un monólogo donde presentamos nuestras demandas y expectativas como si fuéramos los dueños del universo. Se convierte en un diálogo dulce y profundo donde realmente escuchamos la voz de Dios. Nuestras peticiones cambian de naturaleza, buscando no tanto nuestros deseos caprichosos, sino su perfecta voluntad para nuestras vidas. Observen cómo Jesús mismo nos enseñó esta lección preciosa en el jardín de Getsemaní. Aunque era el Hijo de Dios, se humilló profundamente ante el Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. En ese momento de suprema humildad, recibió fortaleza celestial para enfrentar la cruz que nos salvaría a todos nosotros. La humildad también restaura nuestra capacidad de recibir corrección sin resistencia ni resentimiento. Un nus, corazón humilde, entiende que cada reprensión divina es una muestra del amor paternal de Dios. Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Qué bendición tan grande ser considerados hijos dignos de corrección amorosa. Cuando rechazamos el orgullo, comenzamos a ver a los demás con ojos completamente nuevos y transformados. Ya no son competidores amenazantes o amenazas a nuestro ego frágil. Se convierten en hermanos amados por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Esta transformación radical en nuestra perspectiva genera relaciones más auténticas y llenas del amor divino que fluye desde el corazón del Padre. Un corazón humilde también desarrolla una gratitud genuina que trasciende las circunstancias más difíciles. Reconocemos que cada bendición, grande o pequeña, es un regalo completamente inmerecido de la bondad divina. Hasta las dificultades más dolorosas son vistas como oportunidades preciosas para crecer en carácter cristiano y dependencia total de Dios. La humildad nos libera del peso agotador de mantener una imagen perfecta ante otros. Qué descanso tan hermoso es poder ser auténticos, reconocer nuestras debilidades sin vergüenza destructiva, sabiendo que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Como declaró Pablo con gozo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». También experimentamos una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento humano. El orgullo genera ansiedad constante, porque siempre está tratando de proteger su imagen, controlar situaciones imposibles y demostrar su valía ante el mundo. Pero la humildad descansa confiadamente en la soberanía perfecta y el amor incondicional de Dios.
Otro fruto precioso es el discernimiento espiritual agudo. Un corazón humilde puede percibir las sutilezas del Espíritu Santo con mayor claridad y precisión. No está nublado por la arrogancia que distorsiona la realidad espiritual. Puede distinguir claramente entre la voz de Dios y las voces confusas del mundo que nos rodea. La humildad verdadera también nos hace más efectivos en el servicio cristiano. Dejamos de buscar reconocimiento personal y nos enfocamos genuinamente en glorificar a Dios y bendecir a otros de manera desinteresada. Nuestros ministerios florecen porque son impulsados por amor puro y no por ambición egoísta. Imaginen un río que fluye libremente sin obstáculos. Así es como la gracia de Dios comienza a fluir en nuestras vidas cuando removemos las piedras del orgullo que obstruían su curso natural. El corazón humilde también experimenta una mayor sensibilidad hacia las necesidades ajenas. Cuando dejamos de estar obsesionados con nosotros mismos, nuestros ojos se abren para ver el dolor, la soledad y las luchas de quienes nos rodean. Nos convertimos en instrumentos de consolación y esperanza en las manos del Altísimo. La humildad nos enseña a celebrar genuinamente los éxitos de otros sin envidia ni resentimiento. Un corazón orgulloso se consume en amargura cuando otros prosperan, pero un espíritu humilde se regocija sinceramente en las bendiciones que Dios derrama sobre sus hermanos. Esta transformación libera una alegría pura que llena el alma de contentamiento. Además, la práctica constante de la humildad desarrolla en nosotros una paciencia sobrenatural. Entendemos que Dios tiene tiempos perfectos para cada cosa y dejamos de presionar desesperadamente por resultados inmediatos. Esta paciencia divina nos permite esperar en el Señor con confianza, sabiendo que sus planes son siempre superiores a los nuestros. La humildad también fortalece extraordinariamente nuestra fe. Cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, paradójicamente nuestra confianza en Él se multiplica. Sabemos que el mismo Dios que sostiene las galaxias en su lugar puede manejar perfectamente nuestras circunstancias más complejas y desafiantes. Si estos beneficios están tocando tu alma, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe. ¿Has experimentado alguno de estos cambios en tu vida al practicar la humildad? Cuéntanos tu testimonio en los comentarios. La humildad nos conduce hacia un territorio espiritual que pocos se atreven a explorar. La vulnerabilidad sagrada ante Dios y ante nuestros hermanos en Cristo. Esta no es la vulnerabilidad del mundo que busca compasión superficial, sino una apertura genuina que permite que la luz divina penetre hasta los rincones más oscuros de nuestro ser. Cuando abrazamos esta vulnerabilidad santa, algo extraordinario sucede en nuestra relación con el Padre Celestial. Dejamos de presentarnos ante Él con máscaras espirituales, fingiendo una perfección que no poseemos. En lugar de eso, venimos tal como somos, quebrantados, necesitados, pero llenos de esperanza en su misericordia infinita. Esta transparencia divina nos libera de la prisión agotadora de la pretensión religiosa. ¿Cuántos creyentes viven atrapados en el performance espiritual, sintiendo que deben impresionar a Dios con su rectitud? Pero la humildad nos enseña que Dios no se impresiona con nuestras actuaciones, se conmueve con nuestro corazón sincero y contrito. El salmista David entendía profundamente esta verdad cuando escribió en el Salmo 51:17: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Estas palabras revelan que Dios valora más un corazón honesto y humilde que todas las ceremonias religiosas del mundo. La vulnerabilidad sagrada también transforma radicalmente nuestras relaciones interpersonales. Cuando dejamos caer las defensas del orgullo, permitimos que otros nos conozcan realmente. Esta autenticidad crea conexiones profundas y significativas que van más allá de las interacciones superficiales que caracterizan tanto del cristianismo moderno. Un corazón vulnerable puede admitir errores sin que se desmorone su identidad. Puede pedir perdón genuinamente,
sin sentir que está perdiendo valor personal. Puede recibir críticas constructivas como regalos preciosos para su crecimiento, en lugar de verlas como ataques a su ego. Esta flexibilidad emocional y espiritual es uno de los frutos más hermosos de rechazar el orgullo. La humildad nos enseña también a ser mentores y líderes más efectivos. Un líder orgulloso gobierna desde la distancia, manteniendo una imagen intocable que intimida y desanima a quienes lo siguen. Pero un líder humilde sirve desde la cercanía, compartiendo sus luchas y victorias de manera que inspire y fortalezca a otros en su propio caminar espiritual. Jesús mismo modeló este tipo de liderazgo vulnerable cuando lavó los pies de sus discípulos. El Señor del universo se arrodilló ante hombres pecadores para servirles en la tarea más humilde. Con ese acto, destruyó para siempre la idea de que la grandeza espiritual se mide por la distancia que mantenemos de otros. La vulnerabilidad sagrada también nos hace más efectivos en la evangelización. Las personas no se sienten atraídas a Cristo por cristianos que aparentan tener todas las respuestas y nunca enfrentar dificultades. Se sienten atraídas por creyentes auténticos que pueden testificar tanto de las batallas como de las victorias, tanto de las dudas como de las certezas. Cuando somos honestos sobre nuestras debilidades y luchas, sin perder de vista la esperanza que tenemos en Cristo, creamos un espacio seguro donde otros pueden acercarse al Evangelio sin sentirse juzgados o condenados por su humanidad imperfecta. Esta vulnerabilidad también profundiza nuestra experiencia de adoración. Ya no adoramos para impresionar a otros con nuestra espiritualidad, sino que adoramos desde lo profundo de nuestro ser, reconociendo nuestra dependencia total de la gracia divina. Nuestra alabanza se vuelve más auténtica, más emotiva, más conectada con la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. La humildad nos permite experimentar el consuelo divino de maneras nuevas y profundas. Cuando admitimos nuestro dolor, nuestras heridas y nuestras decepciones ante Dios, Él puede ministrar su sanidad de formas que jamás experimentaríamos si mantuviéramos una fachada de fortaleza inquebrantable. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en corazones quebrantados y humildes, no porque Dios disfrute nuestro sufrimiento, sino porque un corazón humilde está completamente abierto a recibir su amor, su dirección y su poder transformador sin resistencia ni condiciones. ¿En qué área de tu vida necesitas desarrollar mayor vulnerabilidad sagrada ante Dios? Comparte tu reflexión en los comentarios. Existe una conexión profunda y misteriosa entre la humildad genuina y la manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, observamos un patrón consistente. Los milagros más extraordinarios ocurren cuando las personas se humillan completamente ante la soberanía divina. Consideremos el caso de Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra. Su orgullo inicial casi le impide recibir la sanidad que Dios había preparado para él. Esperaba un ritual elaborado y dramático, pero el profeta Eliseo le ordenó simplemente que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Solo cuando Naamán humilló su corazón y obedeció la instrucción aparentemente simple, experimentó el milagro completo de su restauración. Esta historia nos enseña que Dios frecuentemente escoge métodos que desafían nuestro orgullo intelectual y nuestras expectativas grandiosas. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos trascienden completamente nuestro entendimiento limitado. La humildad nos posiciona para recibir sus intervenciones sobrenaturales sin cuestionar sus métodos. La viuda de Sarepta también nos muestra este principio en acción. Durante una hambruna devastadora, Elías le pidió que compartiera sus últimas provisiones con él. Humanamente hablando, esta petición parecía absurda e incluso cruel. Pero cuando ella humilló su corazón y obedeció al profeta, experimentó el milagro continuo de multiplicación que sustentó su hogar durante toda la sequía. La humildad crea el ambiente espiritual perfecto para que Dios demuestre su poder ilimitado. Un corazón orgulloso busca explicaciones lógicas para todo y se resiste a depender de lo sobrenatural, pero un corazón humilde reconoce sus limitaciones
y se abre completamente a las posibilidades infinitas que existen en las manos del Todopoderoso. Observemos, tan bien como Jesús operaba en milagros. Los fariseos, con toda su educación religiosa y su posición social, raramente experimentaban el poder de Cristo. Mientras tanto, los publicanos, las prostitutas, los leprosos y los marginados sociales recibían sanidad, liberación y transformación radical. La diferencia crucial era la humildad de corazón. La mujer que había sufrido flujo de sangre durante 12 años nos da otro ejemplo poderoso. Su humildad la llevó a acercarse a Jesús desde atrás, tocando apenas el borde de su manto. No exigió atención especial, ni hizo un espectáculo de su necesidad. Su acto silencioso de fe humilde liberó el poder sanador de Cristo de manera instantánea y completa. La humildad también nos enseña a persistir en oración sin desanimarnos cuando los milagros no llegan según nuestro cronograma. Un corazón orgulloso se frustra rápidamente y abandona cuando Dios no responde inmediatamente. Pero un corazón humilde confía en la sabiduría y el amor perfectos de Dios, manteniendo la fe incluso en tiempos de espera prolongada. Ana, la madre de Samuel, ejemplifica esta perseverancia humilde en oración. Durante años oró fervientemente por un hijo, soportando la burla y la incomprensión de otros. Su humildad la mantuvo postrada ante Dios, derramando su corazón sin amargura ni resentimiento. Cuando finalmente Dios le concedió a Samuel, ella cumplió su voto con gozo, entregando su hijo al servicio divino. La humildad nos prepara para recibir milagros que van más allá de nuestras peticiones específicas. Frecuentemente pedimos sanidad física, pero Dios desea darnos también sanidad emocional y espiritual. Oramos por provisión material, pero Él quiere bendecirnos también con sabiduría y propósito. Un corazón humilde está abierto a recibir todo lo que Dios desea impartir. También es importante entender que la humildad nos protege del orgullo espiritual que puede surgir después de experimentar milagros. Cuando Dios obra poderosamente a través de nosotros o en nuestras circunstancias, existe la tentación de atribuirnos parte del crédito. La humildad genuina mantiene nuestra perspectiva correcta, reconociendo que somos simplemente vasijas de barro en las manos del alfarero maestro. Los milagros no son recompensas por nuestra humildad, sino manifestaciones de la gracia soberana de Dios que fluye libremente hacia corazones receptivos y dependientes. Cuando nos humillamos genuinamente, creamos el espacio espiritual necesario para que Dios obre según su perfecta voluntad y para su gloria eterna. La humildad nos enseña a orar no solo por milagros que nos beneficien, sino por intervenciones divinas que glorifiquen su nombre y extiendan su reino en la tierra. ¿Has experimentado cómo la humildad ha abierto puertas sobrenaturales en tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios. Una de las revelaciones más profundas sobre rechazar el orgullo es descubrir cómo la humildad se convierte en nuestra fortaleza más poderosa durante los tiempos de prueba y adversidad. Mientras el orgullo nos vuelve frágiles ante las dificultades, la humildad nos proporciona una resistencia sobrenatural que desafía toda lógica humana. Cuando enfrentamos crisis, traiciones, enfermedades o pérdidas devastadoras, el orgullo nos susurra mentiras destructivas. Nos dice que merecíamos mejor suerte, que Dios nos ha fallado, que tenemos derecho a estar amargados. Pero la humildad nos permite ver estas pruebas desde la perspectiva divina, reconociendo que incluso en el dolor más profundo, Dios está trabajando para nuestro bien eterno. Job ejemplifica magistralmente esta fortaleza humilde ante la adversidad extrema. Cuando perdió sus hijos, su riqueza y su salud en un periodo devastadoramente corto, su primera respuesta no fue de protesta orgullosa, sino de adoración humilde. Declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esta humildad no era pasividad resignada, sino confianza activa en la soberanía amorosa de Dios. La humildad nos enseña a buscar lecciones divinas en cada prueba, en lugar de simplemente resistir el sufrimiento. Un corazón orgulloso
se enfoca únicamente en escapar rápidamente del dolor, perdiendo las oportunidades preciosas de crecimiento que Dios ha diseñado cuidadosamente dentro de cada dificultad. Pero un corazón humilde pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta experiencia? Durante las pruebas, la humildad también nos protege del aislamiento destructivo. El orgullo herido tiende a apartarse de otros, construyendo muros de autocompasión y resentimiento. La humildad, por el contrario, nos mantiene conectados con el cuerpo de Cristo, permitiendo que otros nos ministren, oren por nosotros y nos fortalezcan con su amor y sabiduría. Consideremos cómo la humildad transformó la experiencia del apóstol Pablo en prisión. En lugar de lamentarse por la injusticia de su encarcelamiento, escribió algunas de las cartas más gozosas y edificantes del Nuevo Testamento. Su humildad le permitió ver que incluso sus cadenas estaban sirviendo para el avance del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva. La humildad nos capacita para encontrar propósito redentor en nuestro sufrimiento. Cuando pasamos por valles oscuros con un corazón humilde, desarrollamos una compasión profunda por otros que enfrentan luchas similares. Nos convertimos en instrumentos de consolación divina, capaces de ministrar esperanza desde la autenticidad de nuestra propia experiencia. Pablo explicó este principio hermosamente en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La humildad también nos ayuda a mantener la perspectiva eterna durante las crisis temporales. Mientras el orgullo magnifica nuestros problemas presentes hasta convertirlos en montañas insuperables, la humildad nos recuerda que nuestras aflicciones, ligeras y momentáneas, están produciendo para nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Durante las pruebas financieras, la humildad nos enseña a depender completamente de la provisión divina en lugar de confiar en nuestras propias habilidades o recursos. Aprendemos a vivir con gratitud por lo que tenemos, en lugar de amargarnos por lo que hemos perdido. Esta actitud humilde frecuentemente abre puertas sobrenaturales de provisión que jamás habríamos imaginado. En las pruebas relacionales, la humildad nos capacita para perdonar genuinamente a quienes nos han herido profundamente. No minimiza el dolor ni excusa la injusticia, pero nos libera del veneno del resentimiento que envenenarían nuestro propio corazón. La humildad reconoce que todos somos pecadores necesitados de gracia divina. La humildad verdadera también nos previene de usar nuestro sufrimiento como excusa para pecar o para tratar mal a otros. Un corazón orgulloso cree que su dolor le da derecho a herir a otros, pero un corazón humilde mantiene su integridad, incluso en medio del sufrimiento más intenso. Quizás lo más hermoso de la humildad en las pruebas es cómo nos acerca más íntimamente a Cristo. En nuestro quebrantamiento, experimentamos su compasión de maneras que nunca conoceríamos en tiempos de comodidad. Descubrimos que Él verdaderamente entiende nuestro dolor porque Él mismo sufrió por nosotros. La humildad transforma nuestras pruebas de maldiciones aparentes en bendiciones disfrazadas, de obstáculos en escalones, de finales en nuevos comienzos llenos de esperanza y propósito divino. ¿Cómo ha usado Dios la humildad para fortalecerte durante alguna prueba difícil en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un camino transformador, descubriendo los beneficios extraordinarios de rechazar el orgullo. Desde la restauración de nuestra comunión con Dios hasta la fortaleza sobrenatural en las pruebas, la humildad se revela como la llave maestra que abre todas las bendiciones divinas. Que estas enseñanzas no permanezcan solo en su mente, sino que se arraiguen profundamente en su corazón, transformando cada área de su vida espiritual. El viaje hacia la humildad genuina es lifelong, pero cada paso nos acerca más al corazón del Padre. Gracias por acompañarme en este mensaje.
Si estas palabras han tocado su alma, les invito a suscribirse al canal para continuar creciendo juntos en sabiduría espiritual. No olviden dar like a este video y compartir sus reflexiones en los comentarios. Continúen viendo los próximos videos que aparecerán en su pantalla, donde seguiremos explorando las profundidades de la vida cristiana. Práctica. Que Dios les bendiga abundantemente.